que se encuentra circulando a nivel de los vasos sanguíneos, impulsados por un elemento, ¿sí? Un elemento que le da fuerza, que corresponde al corazón, ¿cierto? Pero histológicamente la sangre también puede ser un tejido, ¿sí? Conectivo, y en ese tejido conectivo vamos a encontrar una serie de elementos que se llaman células sanguíneas. Entonces vamos a encontrar, además de esa parte, pues tiene que haber la parte líquida de la sangre como tal, que le vamos a dar un nombre y le vamos a decir plasma sanguíneo, ¿cierto? Entonces, ojo a las definiciones y a las características que presenta. Es un tejido conectivo, tiene una parte líquida, tiene una parte sólida. La parte líquida es el plasma sanguíneo, la parte sólida son las células sanguíneas, y después le agregamos un poquitico de elementos muy pequeños que están circulando como parte del plasma sanguíneo, pero que son elementos sólidos también, que se encuentran a nivel de la circulación en el líquido, ¿cierto? Bueno, entonces, bajo esas condiciones, nosotros tenemos una serie de funciones que realiza la sangre, y partamos de la base de lo siguiente: las funciones que realiza la sangre son vitales y necesarias para la vida del individuo. Me refiero a la vida de la célula, y al hablar de la vida de la célula, pues estoy hablando de la vida del individuo como tal, que recuerden que la unión de células forman órganos, aparatos, sistemas y sistemas van a formar un individuo como tal, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la función respiratoria que realiza la sangre? Entonces, es la función más sencilla, pero a la vez la más importante, y es transportar un gas que corresponde al oxígeno para llevarlo a las diferentes células y darle el elemento respiratorio a cada célula como tal, ¿cierto? Entonces, esa función respiratoria se realiza en dos vías, ¿sí? Una vía de llegada, pero también tiene una vía de salida, y la vía de salida es transportar el gas de desecho, o sea, el dióxido de carbono, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cómo transporta la sangre el oxígeno y cómo transporta el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno lo transporta por una serie, o más bien, intervienen directamente las células o un grupo de células que forman la sangre, que son los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos tienen un componente de hierro dentro de su componente celular, y reacciona ese hierro con el oxígeno para ser transportado hacia las diferentes células, ¿cierto? Bien. Más tarde vamos a ver que dentro de los mismos componentes hay un factor que se llama hemoglobina, que es una proteína, y ahí en esa hemoglobina es donde vamos a encontrar el hierro, porque tiene una fracción globina, que es la fracción proteica, ¿sí? Y una fracción de que quiere decir el hierro como tal. La globina sería la parte proteica de la hemoglobina, y el N sería el hierro de la hemoglobina, donde se transporta el oxígeno, o no, donde reacciona el oxígeno para el transporte a nivel celular, para llegar a las diferentes células. Entonces, el dióxido de carbono, ¿cómo se transportaría? No interviene para nada el hierro, está ocupado, él está transportando otro gas, que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, en el momento en que es captado por la sangre, o más exactamente llega a nivel del plasma, se descompone en ion bicarbonato y en ácido carbónico, ¿sí? Sale de la célula como dióxido de carbono. En el momento en que sale, se descompone, hay una enzima que viene y actúa sobre él y lo transforma en ácido carbónico, en ion bicarbonato y en ácido carbónico. Bien, esta enzima corresponde a la anhidrasa carbónica. Entonces, en esa forma es transportado a nivel sanguíneo, a nivel circulación, pero cuando llega a la circulación pulmonar, vuelve la anhidrasa y une esas dos partículas, el ácido carbónico y el ion bicarbonato, y vuelve a ser dióxido de carbono, que es expulsado al exterior, ¿sí? Entonces vean que es muy sencilla la función. Esa función respiratoria
no tiene absolutamente ninguna complicación, se realiza por sitios diferentes, la realiza la sangre y uno de los componentes más exactamente de la sangre, que es el grupo celular de glóbulos rojos. Los blancos no intervienen, las plaquetas no intervienen absolutamente para nada. ¿Es claro? Bueno, la función nutritiva y excretora de la sangre, ¿cómo la podríamos considerar? ¿Sí? Pues en una oportunidad vimos que los nutrientes, ojo, son transportados también por esa misma vía, por la vía sanguínea, pero esos nutrientes no están reaccionando con glóbulos rojos, vienen dentro del plasma sanguíneo y por gradientes de presión a nivel de los capilares en los espacios intersticiales que hacen, se liberan con el oxígeno, se libera el agua, se liberan los nutrientes, los minerales, y hace lo mismo, o sea, en sentido contrario a esa función excretora. La función excretora es transportar los elementos de desecho, el producto del metabolismo celular es transportado a nivel de vía sanguínea, pero la vía de retorno, que correspondería a la vía venosa. Entonces podemos concluir fácilmente que las arterias y los capilares arteriales están transportando nutrientes, oxígeno, ¿sí? Y la vía venosa está llevando sustancias de desecho, el dióxido descompuesto y los elementos que tienen que ser excretados a nivel sanguíneo, a nivel corporal, ¿cierto? Pero hay unas excepciones, hay unas venas, o más bien, hay dos arterias que no transportan, ojo, que no transportan oxígeno, ni transportan nutrientes. Y hay dos venas, o no, hay un grupo de venas que sí transportan oxígeno, que sí transportan nutrientes. ¿Cuáles son? Eso lo saben ustedes. A ver, ¿cuáles son esas venas? Una es en la vida fetal y la otra en la vida normal del individuo. En la vida fetal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una vena que transporta oxígeno y nutrientes? La vena umbilical, ¿cierto? Y las dos arterias umbilicales en el feto están transportando elementos de desecho y el dióxido descompuesto, ¿sí? Y en la vida del animal, después del nacimiento, no en la vida fetal, ¿cuál es la arteria que no transporta oxígeno, ni transporta nutrientes? ¿Sí? El resto todas transportan, 99.9. Hay una que no. ¿Cuál? Cojan la circulación general, ¿cómo? Recuerden una circulación general. ¿Qué sucede en la circulación general cuando las venas están trayendo sus elementos a nivel de la aurícula derecha, que baja al ventrículo derecho, ¿cierto? Venas, elementos de desecho, dióxido, pero ¿sube por qué? ¿Por dónde sube esa sangre? ¿Por dónde sale esa sangre? ¿A nivel de qué? En el ventrículo derecho, ¿por dónde sale? Es como nuevo para ustedes, ¿verdad? En el ventrículo derecho, ¿por dónde sale? Por la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar es una arteria que no transporta sangre oxigenada, no digamos oxígeno, sangre oxigenada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está llevando ese contenido sanguíneo a los pulmones a que sufra el proceso de transformación. Y la transformación es eliminar el dióxido de carbono y recibir el oxígeno. Y entonces, ojo, a la aurícula izquierda que llega el contenido pulmonar, sanguíneo pulmonar, llega a la aurícula izquierda. ¿Por intermedio de quién? La o las venas pulmonares. Las venas pulmonares son una excepción porque esas venas vienen, digamos, cargadas de oxígeno. La sangre viene con su contenido total de oxígeno que sufrió su transformación a nivel pulmonar y llegó a nivel de la aurícula izquierda, por la aurícula izquierda bajo el ventrículo y se va por la arteria aorta para todo el organismo, ¿cierto? Entonces, esa es la característica que se tiene que tener en cuenta respecto al transporte de sustancias entre venas y arterias, y esa sería de las funciones que tiene que ver la sangre. Bueno, ¿cuál es la función inmunizante de la sangre? Hay dos características. Una que la realizan uno de los componentes sanguíneos y otra que la sangre es un mediador, es un transportador, ¿sí? Entonces, ¿cómo la sangre es inmunizante en un individuo? ¿Qué características o en qué forma lo hace?
No, sí, va a actuar. Sucede una acción patológica y la sangre, no.